80 AM. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el amor del Señor en este precioso día que el Señor nos da. Hermano, un día pero ultra soleado, hermano, parece, mira, entre primavera y verano, un día pero tremendo, hermano. Anduvimos por diferentes comunas hoy día, hermano, y el centro era pero impresionante el calor, la cantidad de vehículos, unos tacos, hermano, pero tremendo, así, con harta paciencia. Hermano, anduvimos en el centro y a Dios gracias que llegamos, hermano, a su programa radial Doctrina Apostólica aquí en su Radio Plenitud. Amén. Así que Dios le bendiga, siendo las 4:02. Le enviamos un abrazo gigante desde acá, desde Macul, hermano, con mucho amor en el Señor. Amén. Saludamos también a nuestro hermanito Moisés, que Dios le bendiga mucho a él. Y naturalmente que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes que están allí detrás del receptor. Hermano, les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme. Amén. Y quiero dejar también en este momento que mi esposa les pueda saludar. Amén, que el Señor les bendiga. Bueno, echando de menos de llegar aquí. Damos gracias al Señor de estar aquí nuevamente. Y bueno, ha sido un día muy ajetreado, dar para allí y para acá, pero contentos de parte del Señor porque el Señor nos permite tener la vida, tener la salud de poder estar haciendo varias cosas y estamos contentos de parte del Señor de poder estar aquí y que podamos ser de bendición para cada uno de nuestros hermanos que están ahí, escuchando quizás por la radio, viendo por Facebook. Así que el Señor les bendiga inmensamente en el lugar donde estén. Quizás están trabajando, quizás están en un hospital, quizás enfermos, quizás están, no sé, en una cárcel, están en cualquier diferentes partes y quizás fuera de Chile también ahí escuchando, así que un saludo cariñoso desde aquí de la radio. Para nosotros una bendición poder estar aquí y hablar sobre nuestro Señor. Contentos también de que el día de ayer pudimos celebrar un culto. Amén. Le damos gracias al Señor porque pudimos tener un culto ahí después de muchas luchas, pero llegamos gracias al Señor y fue de gran bendición estar ahí orando y leyendo su palabra. Así que muy contentos. Amén, amén. Realmente el día de ayer fue bien complicado. Ayer vinimos, hermano, con el vehículo, se nos echó a perder en el camino. Amén. Nosotros tenemos un furgón, una Peugeot Partner. Y resulta, hermano, que se nos echó a perder el alternador.
Así que, hermano, de vuelta, clamando, hermano. El vehículo en cualquier momento se paraba, ¿ya? Y el Señor nos permitió llegar. Llegamos casi, hermano, sin nada de carga, pero llegamos, hermano. Y bueno, hoy día fuimos a dejar tempranito el furgón de un eléctrico y usted sabe, hermano, como de repente son los mecánicos, los eléctricos, van juntando vehículos, coleccionan vehículos para arreglar y me dijeron que me iban a llamar a las 3 y son las 4:05 y no me llamaron. Pero gracias al Señor, hermano, que andamos en otro vehículo de trabajo, hermano, así que pudimos llegar gracias al Señor. Y claro, después, hermano, tuvimos que cerrar de manera rauda, hermano, el lugar donde nosotros trabajamos, en lo secular. Y después un hermano tuvo la deferencia de irnos a buscar, fuimos a buscar el otro vehículo y igual pudimos celebrar el culto. Hermano, era lo que más quería. Yo decía, tengo que llegar a hacer el culto porque el enemigo no quiere que haga el culto de la iglesia y vamos a llegar en el nombre del Señor y el Señor hizo todo, hermano, y llegamos para la gloria del Señor. Amén. Así que bueno, nuestro día como cristiano, hermano, por lo general en ese día vamos experimentando dificultades, ¿ya? Van suscitándose, hermano, hechos eventuales. Amén. Pero nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender a enfrentar aquello de la mejor manera, pidiéndole dirección al Señor, porque de repente, hermano, pasan situaciones que nos van quitando el gozo, ¿ya? Amén. Nos van quitando el gozo, hermano. Imagínense, yo hace unos 15 días atrás, hermano, me caí, tuve un accidente, hermano, me caí, me enterré una losa de este material de losa en el pie, todavía, hermano, tengo una complicación allí y tengo que andar como, digamos, bien lentito, hermano. Pero sabe que el otro día estábamos aquí en la radio y así, hemos predicado, hermano, con una herida en el pie bien profunda, hermano, pero uno tiene que seguir en el nombre del Señor. Hay personas que le pasan una cosa y se taiman, rápidamente se taiman, hermano, y creen que porque ellos se taimen como que el Señor va a decir, ¿qué hago ahora? No quiero orar, no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse. ¿Qué es lo que hago con él o con ella para que se destaime? No, hermano, no, nosotros tenemos que pedir al Señor, amén, a la medida que podamos avanzar, hermano, avanzar. Con todas las limitaciones que tengamos, avanzar, ¿ya? En estos días publicaba un pensamiento, hermano, de uno de los más grandes predicadores ingleses que se llamó George Whitefield, ¿ya? Se escribe George Whitefield, ¿ya? Pero se pronuncia George Whitefield. Y George Whitefield, hermano, dentro, digamos, de toda su profundidad bíblica, teológica, también tenía pequeñas reflexiones, hermano, que eran interesantísimas, ¿ya? Mira, voy a leerle una de las reflexiones de él. Son frases cortas, hermano, pero muy profundas. ¿Ya? Una de ellas dice, sé humilde, habla poco. Sé humilde, habla poco, piensa y ora mucho. ¿Cómo está esa? O sea, 4 cosas, hermano, que nos cuesta, pero un montón. Ser humilde, difícil. Amén. Hablar poco, difícil. Amén. Hay algunos que llegan y actúan y no piensan, pensar, difícil para algunos. Amén. Y orar mucho, difícil. Ya, entonces, hermano, en los momentos complicados hay que ser humilde, hay que ser manso, hay que pedirle al Señor que nos permita ser humildes. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Sed mansos y humildes, no de boca, no de apariencia, sino que de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén, sí, es muy difícil esas palabras que decía, porque ser humilde es difícil, sobre todo cuando uno se siente que lo están pasando a llevar. Claro. O que algo está sobrepasando, o sea, nos sobrepasa, es difícil ser humilde. Ser humilde, quedarse callado también, no responder también cuesta, eso también es algo de la humildad también. Es una obra de Dios, y va de la mano con la humildad. Hablar poco, ¿qué era? Orar mucho. Sí. Orar mucho también. Hablar poco. Hablar y poco. Orar mucho. Orar mucho.
Entonces, claro, todo lo que queramos hablar, debemos hablarlo al Señor en la oración. Eso yo creo que es la clave, que todo lo que nos pasa, todo lo que viene a nuestras vidas, debemos entregárselo al Señor en palabras, orar a Dios. Eso es lo que cuesta mucho, 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 y en la palabra siempre nos habla de la oración. Dice orar sin cesar para que no entre en tentación. O sea, orar es muy difícil y una obra del Espíritu Santo en el cristiano. Claro, y en ese momento que debemos aprender a depender del Señor. Amén. Ya, porque de repente estamos esperando la ayuda, el auxilio de un hermano, de una hermana, de un ser querido, de un pariente. Amén. Y en ocasiones esa persona no va a estar por diversos motivos. Pero que esa persona no esté no implica que Dios no esté. Amén. Ya, Dios está ahí y uno puede tomarse de sus promesas, clamar, orar, hermano, porque eso, digamos, hace que nuestra fe se vaya ejercitando, ¿ya? Porque también hay mucha gente, hermano, que yo he conocido, gente que es muy educada, hermano, muy educado. Yo un tiempo tuve un círculo de hermanos jóvenes con los que compartía, todos muy educados, universitarios, magíster, hermanos en profesiones, trabajando en lugares importantes, otros viajando, hermanos, pero eran educados, pero ser educado no implica tener una fe grande, ya, porque hay gente que tiene mucha educación, incluso hasta puede tener mucha educación teológica, pero en la praxis su fe, hermano, es raquítica. No tienen fe. Y es por eso que en la dificultad rápidamente abandonan a Dios, no tienen fe. Entonces, hermano, aquí esto tiene que crecer de manera paralela, íntegra. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos días atrás de que la mujer de Job le dijo, aún retienes tu integridad? Amén. La palabra integridad implica, hermano, que una persona tiene de todo y tiene lo necesario, de todo. Entonces, no es solamente conocimiento, tiene fruto del Espíritu, sabe la palabra de Dios, tiene, hermano, compromiso, o sea, tiene de todo, ingredientes. Amén. Hermano, tiene todos los ingredientes. ¿Ya? Así que el Señor nos ayude. Bueno, nosotros hoy día, hermano, andamos fuimos un ratito, hermano, a la librería. Entonces, ve que nosotros tenemos una biblioteca en la iglesia. Obviamente que los libros nosotros no podemos decirle a los hermanos, ¿usted de qué iglesia es? Vaya nomás, nosotros le pasamos libros. No, los libros son para los hermanos de nuestra comunidad, de nuestra congregación. Entonces compramos otros ejemplares más de literatura acerca de grandes cristianos a través de la historia. Entonces, allí voy a dejar que mi esposa también pueda mencionar esos. Y, hermano, yo voy a mencionar estos otros, hermano. Estos son libros que compramos para la biblioteca de la iglesia. Nosotros no los arrendamos, a los hermanos miembros de la iglesia, con parte de sus ofrendas, de sus primicias, de sus compromisos, hermano. Nosotros vamos reinvirtiendo Amén. En la obra de Dios. Entonces compramos estos libros, hermano, para la obra del Señor. Hay muchos hermanos que no están conectados en el Facebook, pero están escuchando allí por la radio. Y bueno, compramos una serie de libros que se llama Héroes Cristianos de Ayer y de Hoy. Amén. ¿Ya? Y este libro trata de la biografía de la vida de, digamos que se escribe Nate Saint, ¿ya? Y tiene una frase que trata de representar el contenido del libro, que se llama Peligro en la selva, ¿ya? Y dice así: cuando tenía 7 años, Saint contempló fascinado la cabina del biplano Challenger de su hermano mayor Sam. A sus pies, a manera de gigantesco mantel, se extendían las tierras del este de Pensilvania. Saint quería retener en la memoria cada instante de su primera aventura en el aire. El mundo de la aviación cautivó pronto su corazón. Su trabajo entre los misioneros ubicados en las selvas de Sudamérica abrió una senda que concluiría con un último vuelo a la pista de aterrizaje de la playa de las Palmeras, en la jungla ecuatoriana.
El ejemplo de su vida abrió la puerta del Evangelio de Cristo, hasta entonces cerrada para el pueblo auca. Se ha dicho también que tal vez sea el acontecimiento del siglo XX que más corazones ha despertado para el llamado misionero. ¿Ve? Aquí tenemos entonces la biografía de Knight Saint, ¿ya? 1923-1956. Aquí está la vida de Luis Samperini, ¿ya? Que corresponde al año 1917 al 2014. ¿Ya? Este es una persona que corrió los Juegos Olímpicos y que conoció a Cristo. ¿Ya? Entonces, todos estos libros, hermanos, los colocamos en la biblioteca y se los pasamos a los hermanos de la iglesia. Y si alguien de repente dice, hermanos, que yo quiero comprarlo porque quiero bendecir a alguien, ya, se le venden 7.000 pesos, hermano. Pero es un tema ya por fuerza mayor, porque el que quiere leer el libro se lo puede llevar, siendo de la congregación, se lo puede llevar gratuitamente. Los libros, digamos, tienen entre 190 y 205, 210 páginas. ¿Cuál tiene usted? Amén, ya tengo acá el de Jim Elliot. Amén. Que dice, como subtítulo, dice Emboscada en Ecuador. Amén. Se ve muy, muy interesante. Él nació en 1927 y falleció en 1956. O sea, vivió muy poquito. Ese libro es tremendo porque Jim Elliot fue una persona muy culta, universitaria, un teólogo, hermano joven, imagínense, 29 años murió. Amén. Y resulta, hermano, que él fue a predicar y él tenía un futuro académico, pero esplendoroso. Tenía un futuro, hermano, extraordinario, y dejó todo por hacer misiones. Y resulta, mis amados hermanos, que él le predicó a los indígenas ecuatorianos y resulta, hermano, que lo asesinaron los de las tribus. ¿Y sabe qué es lo que hizo la señora? La señora, en vez de haberse devuelto, hermano, a Norteamérica, ella fue a predicarle nuevamente a los que habían asesinado a su esposo. Tremendo. Oye, pero una mujer, hermano de Dios, pero impresionante. Y allí ella se comenzó a ganar a la gente para Cristo. Así que un libro tremendo. La vida se escribe Lottie Moon. Y leía un poquito el encabezado y decía que era una niña de 10 años. Que ella no quería nada con las cosas cristianas porque había visto muchas cosas. Sus padres habían sufrido mucho y ella no quería ser cristiana por todo lo que veían sus padres. Claro, que es lo que de repente también pasa con los hijos de los líderes, de los pastores, los obispos, que de repente ven cosas, hermano, o ven también cuando sus papás lo abandonan, cuando los traicionan, ven a sus papás llorar, que es la parte que no ven los hermanos. Ya los hermanos ven al ministro predicando, ministrando, pero no lo ven con depresión, no lo ven cuestionado, no lo ven triste, no lo ven como sin fuerza. Esa parte la ven, hermano, la familia, los hijos, y eso es lo que le sucedió a esa mujer. Claro, y acá dice que ella después igual fue por amor, entonces por amor a Dios. Entonces, qué tremenda la historia, y ella fue a la China. Excelente. A la China. Gloria a Dios. Y acá William Wilberforce. Sí, William Wilberforce. Él nació en el 1759 y murió en el 1833. Él fue un parlamentario inglés, hermano, que se convirtió al Señor en la iglesia metodista, ya allá en Inglaterra, pero de la facción de la iglesia metodista que estaba más involucrada en el tema social. Amén. Lucharon contra la esclavitud allá en Inglaterra y William Wilberforce tuvo una visión del Señor donde el Señor le instaba a hacer una ley porque él era un parlamentario. Amén. ¿Ya? Y el Señor lo instó a hacer una ley para, hermano, la liberación de los esclavos que se comercializaban en el Imperio Británico. Amén. Hermano, tremendo. Hay una película, trate de buscarlo usted, hermano, puede buscarla por Facebook o por YouTube, si es que la encuentra, que se llama Amazing Grace o Sublime Gracia. Ya, esa película, Amazing Grace
o Sublime Gracia, trata precisamente de William Wilberforce. Amén. Cómo él luchó en el Parlamento, hermano, cómo tuvo una tremenda oposición, cómo los millonarios se lo pusieron, pero él, hermano, fue fiel al llamado de Dios. Amén. Hizo la ley de emancipación de los esclavos y fue aprobada, hermano, y digamos, Wilberforce pasó a la historia. Tremendo, hermano. Amén. Impresionante. Así que tenemos estos 5 libros para nuestra biblioteca, hermano, de la iglesia, que hay varios hermanos que se han animado y esperamos, hermanos, que otros también se sigan animando. Amén. Y que otros hermanos le tomen el gusto. Mire, le cuento un testimonio. A mi mamá no le gustaba leer mucho y yo le instaba. Mamá, léete un libro, léete un libro, léete un libro. Tenés que partir el libro, tenés que leerlo y hasta el final. Hasta el final, aunque te aburráis, sigue hasta el final con el libro. Y yo creo que alguien va a decir, me está hablando a mí. Estoy seguro que me lo está diciendo a mí. Oiga, pero ¿sabes qué? Hinté a mi mamá, la hinté, y me dijo, ya, cómprame uno de esos libros de los grandes cristianos de la historia. Y ¿sabe qué, hermano? Se lo leyó rápido. Yo pensé que se lo iba a leer como en un año. Dije yo, en 6 meses se lo va a leer. Y ¿sabe qué, hermano? Que mi mamá se leyó el libro como en 1 mes y medio. Y yo quedé impresionado. Y me dijo, ya, pásame otro. Y le pasé otro. Y mire, ya se leyó, no sé si 11, 12 libros, hermano, de esta serie. Entonces, hermano, hay que agarrarle el gusto. Ya hay que agarrarle el gusto. Y un día me dijo, hoy me estoy leyendo uno y no me gustó mucho, pero me lo voy a terminar. ¿Ve? Allí ya vemos una lectura sistemática, ¿ya? Así que, hermano, a tomar en serio aquello, ¿ya? Y también, hermano, compramos para la biblioteca de nuestra iglesia, que es de uso para todos los hermanos. Las Biblias sí, hermano, no se pueden llevar para la casa, sí. Las Biblias se tienen que leer en la iglesia, quien quiere ir a ayunar, quien quiere ir temprano al culto, y tiene llave o se le va a abrir temprano la iglesia, puede tomar varios ejemplares de Biblias y puede estudiar, puede buscar del Señor allí. Entonces, en esta ocasión, hermano, compramos, hermano, la Biblia de las Américas. Ya la Biblia de las Américas, un formato muy, muy elegante, porque nosotros, para el uso de la iglesia, no compramos la Biblia más barata. Hay gente que de repente dice, que no puedo comprarme una Biblia, hermano, o sea, que como que siento algo. Siento como que Dios me está tocando. Y estoy buscando la Biblia que necesito, una Biblia que sea de acuerdo a mi bolsillo. ¿De cuánto está hablando usted? Uno supone, hermano, de querer comprar una Biblia de unas 50 lucas, decimos acá en Chile, unos 50.000 pesos, unos $60, $70. Hermano, ¿y cuál quiere usted? Quiero esa, la de 2.390. Oye, pero ¿cómo, hermano? ¿Usted se la va a regalar a alguien? ¿Va a regalar Biblia en la calle? No, si es para mí, es un regalo para mi esposa. Chuta, que quería tu esposa. Oye, hermano, ¿cómo hay gente que pueda buscar las Biblias más baratas para uso personal? No puede ser. ¿Ya? Y más aún si es para la iglesia, si es para el uso de la iglesia, lo mejor, por hermano. ¿Ya? Lo mejor. Yo tuve un pastor, hace mucho tiempo atrás, hermano, que se llamó Braulio Huerta, ¿ya? De la misión, que era de la misión cristiana pentecostal de Chile, ¿ya? Pastor Braulio Huerta, ahí en Gabriela y Les Paso del Aviso, en la avenida Gabriela Oriente, ahí un templo, pero hermoso, que dirige nuestro pastor Braulio Huerta, y sabe que el pastor Braulio Huerta, todo con excelencia, todo. Amén. De repente teníamos que ir a ver cosas para la iglesia, digamos, comprar cosas para la iglesia, y me decía, mijito, vamos a comprar, por ejemplo, cerámica. Y yo miraba una, no la barata, pero una, digamos, que fuera de un precio módico. Y el pastor un día me dijo, hijo, pero usted, ¿cuál se compraría usted para su casa? Yo dije, no, yo compraría esta, la más cara, pues la mejor. Y me dijo, ya, ¿y por qué para el Señor tiene que ser lo más bajo? O lo que no es tan bajo, pero también es módico. Y me dijo, no, para el Señor lo mejor. Y saben que eso se me quedó, pero incrustado en el corazón. Y yo dije, esta enseñanza vale oro. Esto lo voy a aplicar, hermano, pero para siempre Dios me lo permita.
Y sabe que se compró la más cara, el lugar quedó bellísimo. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Entonces estas Biblias, hermano, que son para el Señor y para uso de los hermanos de la iglesia, entonces compramos una, hermano, con un excelente formato, bien, digamos, fina, con una hoja especial, hermano. Hermosa, hermosa, hermosa la Biblia de las Américas. Ahora, nuestra Biblia oficial es la Reina Valera 60, por supuesto. Es la Reina Valera 60 que tengo acá, hermano, de púlpito, y con la que frecuentemente predico, ¿ya? Pero también vamos usando otras Biblias para cotejar. Amén. Y también, hermano, compramos para la iglesia. Ya usted no me va a llamar y me va a decir, hermano, me la rienda, me la presta, no, que no puedo, porque son de la iglesia local. ¿Ya? Y también compramos esta otra, hermano, que es la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué significa eso? Que es una actualización en el lenguaje de esta. ¿Ya? Este tiene un lenguaje más próximo, más cercano, y se llama Nueva Biblia de las Américas. Tal vez alguien diga, ¿y cuánto le estará pagando los auspiciadores? No, hermano, sí. Toda vez que nosotros hablamos de un libro, nadie nos paga auspiciando nada, digamos, de que chuta, pasamos un aviso, no. Digamos, esto lo hacemos para bendición de la iglesia, Amén. para que usted se motive, usted invierta, y de repente esos mismos que tienen una Biblia de 3.000, 5.000, 10.000 pesos, miran el celular. Un iPhone, hermano, de 1,5 millones. ¿Qué celular tiene usted? No sé, el Galaxy, no sé cuáles serán los nombres, número 100, no sé, 50, 40, no sé. Oye, pero le costó el ojo una cara y una Biblia baratísima. Entonces, bueno, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Tremendo, hermano. Entonces, esta es una actualización en el lenguaje de esta otra, ¿ya? Una tremenda bendición. Ahora, alguien podrá preguntarme, hermano Richard, pero ¿cuál es la diferencia? Mire, la diferencia es que, por ejemplo, se usa un texto base, que se le llama un texto base diferente. La Reina Valera 60 y sobre todo la 1909 hacia atrás, utilizan lo que se llama el texto mayoritario o el texto bizantino o el textus receptus o el texto recibido o el texto tradicional. Todos esos son sinónimos, ¿ya? Y ese es un texto base en griego y en hebreo que ellos utilizaron. En cambio, estas otras versiones más modernas utilizan un texto que se llama el texto crítico de Westcott y Hort, o hermano, el texto de Nestle Aland, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos manuscritos, hermano, son otros. Entonces, esos manuscritos, en algunas ocasiones, en esos manuscritos faltan versículos. Entonces, por eso, hermano, que uno no debe usar esto como para predicar, como el texto, digamos, de estudio personal. No, esto es para comparar, ¿ya? Los fundamentalistas podemos usar estas para comparar, porque el texto base, hermano, más fiel es el que se utiliza de la 1960, sobre todo de la 1909 para atrás. Pero donde la Escritura, hermano, nos manda a examinar todo, podemos hacer este ejercicio, hermano, pero siempre dándole prioridad a la Reina Valera, hermano, que es el texto de los conservadores. Amén. Y en especial de los fundamentalistas. Amén. Ya, ahora, la Reina Valera utiliza un método, sobre todo de la 1909 hacia atrás, utilizan un método de traducción que se llama método de traducción formal. Ya, método de traducción formal, y trata de ser literal en la traducción. En cambio, las otras versiones, hermanos, sobre todo por ejemplo, la NBI, la NTV, la Dios habla hoy, la Biblia al día, todas esas utilizan, hermano, un método que se llama método, hermano, de equivalencia, hermano, dinámica, ¿ya? Entonces, ahí interpretan más lo que dice en los originales más que traducirlo de manera literal. No sé si tenemos algunos comentarios. Amén.
Aquí nuestro hermano Manuel nos dice que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con ustedes, escuchando el programa que es de edificación a mi vida. Saludos, mis queridos hermanos en Cristo, que mi Señor los use con poder de lo alto, con unción especial en sus labios. Amén. Un saludo a nuestro hermano Manuel. La hermana Gloria nos dice bendiciones mis hermanos. Y ahí pone unos monitos ahí. La hermana Mercedes nos dice Dios les bendiga, amados hermanos. Interesante lo que están compartiendo. Nuestra hermana Elsa Vergara nos dice hola mi hermano, bendiciones. Nuestra hermana Gloria nos puso yo le debo un libro. Sí, pues estamos esperando ahí. Estamos que nos desmayamos con la falta de ese libro. Y eso, nuestra hermana Gloria que decía que nos debía un libro. Amén. Ya, qué tremendo. Entonces, mis amados hermanos, les queremos animar, instar a que ustedes puedan también invertir ya en su casa, en su biblioteca, hermano. Hay gente que dice que una biblioteca, nunca he tenido una biblioteca, entonces invierta, hermano. Cómprese una Biblia, después cómprese un diccionario bíblico, cómprese un comentario bíblico, cómprese algún libro de teología, un libro de comentario, hermano, exegético, y así usted va armando, hermano, la biblioteca, que naturalmente todo eso es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén. ¿Ya? Si una persona va acumulando libros, y está en una competencia, hermano, quien tiene más libros, lo encuentro lo más burdo que pueda existir eso. Entonces, no, uno va aprendiendo, ¿para qué? Para compartir de gracia lo que uno ha recibido de gracia. Mire, déjame contarle un testimonio. ¿Sabe qué, hermano? Yo comencé a predicar la palabra, nos ganamos algunas personas para el Señor, y yo me compraba una Biblia para mí, para mi uso, y de repente, hermano, cuando no tenía dinero para comprarme una Biblia nueva, me iba a la cola de las ferias, hermano, digamos, no sé cómo se le dirá en otros países, como un persa, digamos, y resulta que iba mirando y siempre hay gente que no sabe lo que está vendiendo. Y veía Biblia, hermano, nuevas, casi nuevas. Así que, hermano, anduve, pero yo creo que no sé, años, ¿cierto? Años, no una semana. Años comprando Biblia, hermano, que la gente votaba o dejaba, hermano, allí, no sé, en una cuneta. Y yo le decía, disculpe, ¿cuánto vale? No sé, 5,000 pesos, 5,000, ya me da una vuelta. Y pasaba de nuevo, le decía, oiga, pero ¿en cuánto la puede dejar? Pero ya 3,000, o sea que 2,000 pesos. No sé si me la vende. Y la gente ya me la vendía. 2,000 pesos. Y fui juntando Biblia, que eran para mi uso. Y me ganaba un alma y ¿sabe qué? Yo decía, ya, regalaba Biblia. Y nunca como que tenía hartas Biblias. Yo decía, en mi humanidad se le digo. Decía, pucha, me compro Biblia a mí, la termino regalando. Y resulta, hermano, que de repente, hermano, esa pequeña biblioteca comenzó a crecer no sé cómo. Comenzó a llegarme un regalo para acá. De repente mi papá me decía, Richard, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Si quieres me da plata y dinero y yo me compro un libro, una Biblia. Entonces al final ya pues todos me decían, tome ahí para el cumpleaños, ahí cómprate un libro, una Biblia, lo que tú quieras. Oiga, tremendo, un día obsequiamos, fue un pastor a visitarnos a la casa, el pastor, ¿cómo se llama el pastor? El del sur, de Cunaco. Manuel Pino, el pastor Manuel Pino, un varón de Dios, muy humilde el pastor. Y el Señor me ministró, hermano, para obsequiarle el Vilas Quain, que es un diccionario muy conocido en el mundo pentecostal. Y resulta, hermano, que le entregué el diccionario y el pastor quedó súper contento. Era del sur, para allá no hay tanta, digamos, tanto acceso a comprar material. Y para aquel entonces no había tanto internet, nada de eso. Y sabe que, hermano, al otro día va una persona y una vecina y nos dice, disculpe, sabe que mire, tengo una serie de libros, una enciclopedia. ¿Cuántos tomos han sido? Como 20 cada tomo. Claro, O sea, porque eran dos. Claro, como 40 libros, tomos de una enciclopedia, hermano. Y sabe que, hermano, y dijo, y sabe que yo me acordé que usted leía harto,
Así que yo quiero obsequiárselo. Imagínense, hermano. Esa enciclopedia, hermano, costará, yo creo que por parte baja debe costar, hermano, unos 200.000 pesos. Entonces, hermano, hay que aprender a sembrar, hay que aprender también a dar, hay que ser generoso, hermano. Y el Señor le va a bendecir. Ahí parece que tenemos otros comentarios más. Amén. Nuestro hermano Jonathan Faría nos dice: la Biblia de Estudio Scofield es muy buena, igual siervo. Bendiciones. Amén. Bueno, la Scofield y la Reina Valera tiene como texto la Reina Valera 60 por lo general, pero tiene un estudio dispensacionalista muy, muy bueno. Ya la Biblia anotada de Scofield, que hace muchos años me regaló el hermano que trabajaba ahí en la CLC, la Cruzada de Literatura Cristiana, un hermano que trabajó allí, me obsequió esa Biblia, una hermosura para la gloria del Señor. Un abrazo a nuestro hermano Jonathan. Nuestro hermano Ricardo nos dice: Dios le bendiga a mis hermanos. Siempre es un privilegio escuchar su enseñanza, muy interesante y de utilidad lo que está compartiendo. Maranata, el Señor viene. Amén. Amén. Un abrazo para nuestro queridísimo hermano Ricardo. Un saludo para su esposita. Un saludo para los hermanos que se congregan con él. Que el Señor les bendiga, pero grandemente, y les dé fuerzas. Amén. El Señor. Oiga, ¿cómo pasó el tiempo? Amén. Vamos a compartir un breve pensamiento bíblico. Vamos a ir a la a la cortina de la predicación. Amén. Amén, mis amados. Entonces, en este momento vamos a compartir un pequeño pensamiento bíblico, hermano, pero que creemos, hermano, que por la voluntad del Espíritu Santo, hermano, daremos la enseñanza que Dios ha determinado, ¿ya? Porque hay algo, hermano, en la predicación, en la exhortación de la palabra, que, hermano, no solo tiene que ver con el estudio, que eso es importante, estudiar, leer, pero hay otra obra, hermano, que es única, hermano, de parte del Espíritu Santo de Dios. Ya es una obra únicamente del Espíritu de Dios, y eso se llama la iluminación. Ya la iluminación es el Espíritu Santo el que te enseña la palabra, es el Espíritu Santo el que te abre el entendimiento, es el Espíritu Santo que te permite ver entre líneas, es el Espíritu Santo, hermano, el que habla a tu corazón y te ministra desde la palabra. Entonces, por eso que nunca debemos perder esa dependencia hacia el Espíritu de Dios para que nos enseñe la palabra y para que nos ilumine la palabra de Dios. Y vamos a leer San Juan capítulo 1 y vamos a leer, hermano, desde el versículo 6. San Juan capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante, dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Qué tremendo, hermano. Entonces, por un breve momento, hermano, quiero que meditemos en esta palabra del Evangelio de Juan. Una de las características, hermano, del Evangelio de Juan es que si usted lee todo el Evangelio de Juan, no sé cuántos de ustedes han leído todo el Evangelio de Juan desde el primer capítulo hasta el último capítulo, hermano, porque hay gente que quiere conocer a Dios, que quiere conocer la palabra de Dios, que quiere conocer al Dios de la gloria, y saben que, hermano, en vez de ponerse a leer la Biblia, se ponen a leer libros de teología. No, aquí tiene que haber un orden.
Lo primero es la palabra, lo segundo es la palabra, lo tercero es la palabra, y lee la palabra, y indaga en la palabra, y luego que usted haya leído la Biblia una y otra vez, usted puede comenzar, hermano, a leer literatura basada en la palabra de Dios. Pero lo primero es la Biblia. Entonces, si usted quiere conocer más a Dios, usted tiene que leer la Biblia, la Biblia, la Biblia. Entonces, si usted lee el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que el Evangelio de Juan contiene una serie de relatos que no se hallan en los otros evangelios, ¿ya? No se encuentran en los otros evangelios. Entonces, en el Evangelio de Juan hallamos una serie de episodios, hermano, que están aquí, hermano, y que no se encuentran en los otros evangelios, y que Juan los va describiendo como, hermano, testigo ocular. Ya aquí Juan no toma, hermano, testimonios de otros. No es que Juan comenzó a entrevistar a otras personas como lo hizo Lucas, sino que Juan, hermano, como testigo presencial, comienza, hermano, a tomar esos eventos y los lleva por escrito. Entonces, si usted analiza este evangelio, si usted lo estudia, usted va a hallar, hermano, que la gran mayoría de los relatos de Juan no están en los otros evangelios. Los teólogos sostienen que un 90% de lo redactado, de lo relatado, de lo constatado, de lo escrito en el Evangelio de Juan, un 90% es autóctono, es autónomo, hermano, se encuentra únicamente en el Evangelio de Juan. Entonces, hermano, si usted quiere profundizar en el ministerio de Cristo, usted tiene que leer los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero debe leer sí o sí el evangelio de Juan, porque es allí donde usted va a hallar episodios que van a ministrar su vida acerca del ministerio del Señor Jesucristo, que no se hallan, hermano, en los otros evangelios. ¡Qué tremendo, hermano! Según los teólogos, hermano, digamos, este evangelio de Juan fue el último evangelio en escribirse. Ya fue el evangelio más madurado. Fue el evangelio, hermano, que se escribió en más tiempo, ya el que fue más reflexionado, más madurado, en un sentido en que el escritor, hermano, ya había dejado pasar mucho tiempo. No era un joven escribiendo acerca de Jesús, sino que era una persona ya adulta que había conocido a Cristo. Me refiero, hermano, a el apóstol Juan. Y, hermano, este Juan sabemos que fue uno de los, hermano, de los discípulos preferidos o más cercanos o del círculo íntimo de Jesús. Ya este Juan fue un familiar, hermano, del Señor Jesucristo. Ahora, este familiar tenía un llamado de Dios. Ya tenía un llamado de Dios. Porque hay gente que es puesta en un ministerio porque es familiar de alguien, porque es familiar del que dirige, porque es familiar del ministro. Entonces le están haciendo la carrera para que él también, hermano, ingrese en el ministerio. Pero en el caso de Juan no sucedió así. Juan tenía un llamado de Dios, hermano, para cumplir un ministerio. Es importante que el que tiene un llamado de Dios, hermano, cumpla ese ministerio. Y el que no tiene un llamado de Dios, por ningún motivo se meta en esa zona, hermano. ¿Por qué? Porque allí tienen que estar los que han sido puestos por Dios. Porque el peso es muy grande, el peso es complicado, el peso es difícil, hermano. Hay mucha exigencia, hay muchas veces soledad, traición, hermano. Hay momentos críticos que muchas veces la gente abandona al que dirige. Entonces, el que dirige tiene que ser llamado por Dios, porque Dios al que llama, Dios lo sostiene. Entonces Juan, hermano, en este evangelio, hermano, toca muchos tópicos, pero uno de los tópicos esenciales es hablar de la divinidad de Cristo.
Ya Juan toca muchos tópicos, hermanos, históricos, digamos, relacionados con la iglesia primitiva, con el ministerio de Jesús, del Mesías, pero una singularidad es que nos enseña que este Mesías, en primer término, no es un hijo, digamos, biológico de un hombre, sino que, hermano, es el Dios encarnado. Es el Dios encarnado que había profetizado, digamos que Dios haría una señal tremenda. En Isaías capítulo 7, versículo 14, se constata eso, de que Dios mismo, hermano, daría una señal, y esa señal extraordinaria sería que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, o sea, una virgen. O sea, no habría intervención, hermano, digamos, de el espermio que se une al óvulo de la mujer, no, sino que aquí habría una obra de Dios. El Espíritu Santo, hermano, posaría con su sombra, hermano, el Altísimo pondría su sombra sobre, hermano, María, y María, hermano, sería la madre del Mesías, gestaría al Hijo de Dios. Entonces, aquí Juan nos trata de explicar eso. Ya nos habla de la encarnación de Dios. Nos habla de la encarnación de Dios. Ahora es este mismo Juan que nos habla acerca de un hombre que Dios levantó. De un hombre que Dios levantó para proclamar, hermano, la venida del Mesías. Este hombre, hermano, fue el llamado Juan el Bautista. ¿Ya? Dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya, o sea, el ministerio de Juan fue un ministerio impulsado no por una familia. El ministerio de Juan no fue impulsado por una corporación. El ministerio de Juan el Bautista no fue un ministerio ficticio, no fue un ministerio solamente de radio, no fue solamente de Facebook, de redes sociales, no fue un ministerio impulsado porque había un líder que le tenía buena, no, aquí Juan fue enviado, hermano, por Dios, fue enviado de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! O sea, hermano, aquí no hay duda. Este es un hombre que fue enviado de Dios. Ya aquí no hay dudas de que este varón había sido, hermano, un profeta que Dios había levantado. ¡Qué tremenda es la palabra de Dios! Enviado de Dios. Es importante, hermano, en estos días hablábamos con mi esposa que es importante que uno tenga la convicción que Dios te envió a una función, que Dios te envió a un llamamiento, que Dios te puso a cumplir tal labor. Es complicado, hermano, cuando uno no tiene esa seguridad, cuando uno no tiene esa convicción. ¿Sabe que Juan tenía la convicción? Aquí Dios me envió, aquí Dios me puso. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron y le dijeron, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres tal persona? ¿Tú eres tal profeta? Y él decía, no, yo no soy ese, yo no soy el Mesías. O sea, él tenía claro quién era y quién no era. Tenía claro quién no era. Y luego dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. O sea, tenía claro quién era él y quién lo había enviado a él. Qué tremendo, hermano. Hoy, hermano, en día vemos mucha gente, hermano, que no sabemos si Dios lo envió. No sabemos. Uno lo escucha y uno dice, ¿lo habrá enviado Dios a este? Por ejemplo, yo escucho a Armando Alducín y yo le digo, hermano, que yo no sé si es de Dios. Se lo digo así, sinceramente, yo no tengo la convicción que ese predicador sea de Dios. Ya otras personas, hermano, exaltan a otros predicadores, que yo digo, yo no sé si es de Dios. David Diamond creo que el otro día andaba hablando de los extraterrestres, y que la Biblia hablaba de los extraterrestres. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces uno dice, no, yo no sé si esta persona es enviada de Dios. Hermano, pero qué lindo cuando uno ve a un predicador, cuando uno ve a un siervo de Dios, cuando uno ve a un predicador, a un pastor, a un obispo, que uno dice, yo tengo toda la seguridad que Dios lo envió. Tengo toda la seguridad. Entonces, hermano, tú tienes que caminar en una iglesia donde tú tengas la seguridad que Dios envió a esa persona.
que Dios levantó a esa persona, que Dios está con esa persona. Pero qué terrible, hermano, es cuando usted dice, yo estoy caminando con un líder, yo estoy caminando con una persona, pero sabe que, hermano, yo no sé si es de Dios. Bueno, ¿cómo, pues, hermano? O sea, si usted no sabe si ese líder Dios lo levantó o no, entonces, ¿qué está haciendo allí? Uno debe estar con la gente que uno tenga la convicción que Dios está con esa persona. Y luego aquí Juan, el apóstol, comienza a describir el ministerio de Juan el Bautista. Y dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? El Mesías. El Mesías es la luz. Verso 4 dice, en él estaba la vida, en el Mesías. Y la vida era la luz de los hombres. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Yo soy la luz del mundo. Entonces Juan aquí venía a dar testimonio de la luz. Él no venía a dar testimonio de él. Qué tremendo, hermano. Qué lástima cuando hay gente que habla más de sus tremendos ministerios, que son aquí, que son allá, que son esto otro, que son directores, que son líderes de tal movimiento, que son aquí. Oye, una introducción acerca de la grandeza de ellos, que uno dice, no sé si es de Dios. O sea, porque en vez de dar testimonio de él, dan testimonio de ellos. Y Jesús, ¿qué es lo que dijo? Que iba a venir un día cuando iba a aparecer un hombre, que ese hombre iba a dar testimonio de sí mismo. ¿Ya? Entonces, tremendo, hermano. Allí se refería, hermano, al hombre de pecado. En cambio, hermano, de Cristo dan testimonio, hermano, los ángeles, dan testimonio los profetas, dan testimonio, hermano, en el Antiguo Testamento, dan testimonio, hermano, los apóstoles. El Padre da testimonio y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Qué tremendo, hermano. Entonces Juan venía con esa visión. Él venía a dar, Juan el Bautista, a dar testimonio de Cristo. O sea, el centro de su ministerio iba a ser Cristo. Y luego dice, a fin de que todos creyesen por él. Y luego Juan el apóstol explica, no era él la luz. ¿Ve? Y da la explicación por el Espíritu, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, hermano, así como Juan el Bautista siempre tuvo una predicación cristocéntrica, siempre exaltó al Mesías, siempre exaltó a Cristo, tu predicación, mi predicación tiene que tener esa orientación. Cristo, hablar de la grandeza de Cristo, hablar de la gloria de Cristo. Hermano, necesitamos gente como ese Juan el Bautista, hermano, que hable menos de él y que hable más de Cristo, de lo que hace Cristo y de lo que Cristo, hermano, sigue haciendo hoy en nuestra vida. Hasta aquí dejamos esta reflexión bíblica y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, realmente tremenda la palabra del Señor. Realmente es cómo sabía Juan el Bautista cuál era su propósito acá en la tierra. Él no se creía más ni menos, sino que era lo que el Señor le había dicho que viniera a hacer, que era prepararle camino al Señor. Amén. Así que, y él venía a dar testimonio de la luz que era Cristo. Entonces, que nuestro mensaje siempre sea cristocéntrico, sobre todo en las calles, que cuando salimos a predicar a las calles, que sea una predicación cristocéntrica, más que hablar de la sociedad, que está bien, pero el mensaje de Juan el Bautista era que ahí venía el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Amén. Así que el Señor nos ayude a ser cristocéntricos en la predicación y poner la palabra por obra en nuestras vidas, que quede atesorada en nuestro corazón. Así que ya nos vamos a estar despidiendo. Vamos a ir a la oración. Señor amado, amén. Le damos gracias, Señor, por este momento que usted nos ha dado, sí, Dios mío. Gracias por estar aquí, Dios mío, por habernos usado para su gloria, Señor, amén, porque sabemos, Señor, que el Espíritu Santo está aquí en este lugar y está con nosotros, Señor. Amén. Le damos gracias, Señor, por
por darnos este privilegio, de estar aquí, Señor. Y damos muchas gracias, Señor, por su maravillosa palabra, Señor, porque usted es la luz del mundo, Señor. Amén, amén. Usted alumbra. Gloria a Cristo, Usted saca a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Le damos gracias por esa luz maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Elohim, eres mi rey. En la hermosura. Amén. Nos estamos despidiendo. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Y dejo a mi esposa que se pueda despedir para la gloria del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y nos veremos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén. Me despido, hermano, con un Maranata. El Señor viene con un sol y de gloria. Solo a Dios la gloria.